Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos nuevo vídeo y nuevo juego. Estamos viendo Insoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en el que vamos a examinar Insoy, este nuevo juego del que no había mucha información, pero el 30 de abril el equipo ha publicado un roadmap y que es el que estamos viendo y vamos a examinarlo poco a poco. La verdad es que han empezado fuerte porque lo primero que han enseñado son lo que estáis viendo, los coches. Efectivamente, hay coches en el juego, pero además, pedazo de coches. Aquí se ve cómo lo conduce uno. Se ve un poquito, como veis, se ve un poquito la interfaz del juego. Aquí que lo están jugando. Mira, la ciudad, que es una pasada, los gráficos, el parque, los cruces. Bueno, accidentes, customización de vehículos. La verdad es que esto es una pasada. Yo viendo este roadmap me ha empezado a entrar un hype increíble con el juego este. Va a ser, va a ser un pelotazo desde luego. Esta cinemática es una auténtica pasada. La verdad es que me encanta. Y aquí es como que se vuelve atrás a un guardado anterior de la partida. Si no quieres que el Zoe se llamaran, que se te ha muerto, pues se te muera. Es atropellado. Entonces te vas a un guardado anterior, un momento anterior de su vida, de lo que es la partida. Estas tres personas son los miembros del equipo que presentaron el roadmap. Aquí están con el tema de relaciones. Han empezado, como veis, con temas, con dramas. Yo creo que han escuchado mucho, sobre todo las quejas de la comunidad Simmer, de falta de lore, de falta de interacciones, etcétera, etcétera, y han puesto muchísimo hincapié en esa cuestión. Viendo de qué se quejaba la gente, dice, bueno, pues si se quejan de esto, nosotros lo ponemos. ¿Qué han hecho? Han hecho o por lo menos nos están mostrando, que han puesto mucho interés. Mira, niños han puesto mucho interés en cómo poner las interacciones. Bueno, todo esto está en coreano, pero se supone que esto es para ir poniendo los distintos niveles en las interacciones de los Zois. Los voy a llamar Zois, pero no sé cómo se llaman, ¿eh? Uy, qué menudo bofetón, madre mía. Y reputación, bueno, también hablan de que como sean, o sea, efectivamente los rasgos que tengan cada uno, pues que influya en el devenir de lo que viene siendo sus acciones, sus relaciones con el resto de la gente, las cosas que les ocurre. Si son malos, pues son malos; si son buenos, pues les pasan cosas buenas. Mirar los gráficos. Ahí está sobornando el interfaz. Insisto, es que es súper limpio, me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Esto debe ser, el control tab debe ser pues eso, un modo cámara, que la verdad es que sí, debe ser un modo cámara, el tab este que hay en la esquina de abajo. La verdad es que está bastante bien. Bueno, pues como vemos, va a haber niños de entrada, que eso está muy bien. Evidentemente, si es un juego simulador de vida, pues tiene que haber niños. Como os decía, yo estoy convencida en que han escuchado mucho las quejas de la comunidad Simmer y han dicho, bueno, pues nosotros vamos a hacer un juego que lo primero en lo que nos vamos a fijar es en el tema de que se quejan del lore, relaciones, etcétera. Aquí están hablando de la ciudad. Mirad, hay como estaciones, ¿veis? Está lloviendo, está nevando. Antes están los cerezos en flor. Aquí el otoño, súper bonito. O sea que desde el principio va a haber estaciones y se puede customizar la propia ciudad, que es lo que están enseñando ahora. Me parece una pasada. Bueno, esto será para customizar la ciudad, pero no lo vemos. Aquí también podrás poner si es una ciudad sucia, si es una ciudad limpia, lo de los incendios, si quieres que tenga más, menos.
Bueno, la verdad es que me encanta. Mod y CC. De entrada han dicho que van a trabajar con modders para poder implementar mods y contenido personalizado. O sea, que de entrada ya están diciendo que el juego lo van a optimizar para estas cuestiones. A mí me parece de verdad una auténtica pasada. Así que el que sea mod y el que haga contenido personalizado, que sepa que ya están implementando. Mirad, por ejemplo, esto yo creo que es Blender para hacer poses. O sea, quiero decir que sí, porque aquí están todos los huesos, los ROT y todo el rollo. O sea, que esto ya está, Bueno, este es el cast, no me digáis. O sea, a mí me gusta el hiperrealismo, ¿eh? Yo confieso que a mí esto me gusta mucho y por lo tanto lo voy a disfrutar un montón. Ya lo digo de entrada, me encanta. Canvas. Esto es como una suerte de galería en donde pues se ponen los toys. Yo les voy a llamar toys, no sé cómo se llaman, ¿eh? Se meten los toys, las construcciones. Es verdad, en este vídeo, aquí una que es constructora debe decir que no ha visto nada de construcción, porque no lo hay. Se han centrado en el gameplay y en el cast. Bueno, es que el cast, no me digáis, es que es una pasada, me encanta. Bueno, estos son las distintas poses con las que puedes subir a tu Zoid a la galería, de manera que en la galería o en el canvas se les vea claramente. O sea, me parece... y aquí como pues como una red social para que puedas decir si te gusta, si no te gusta, yo qué sé, estas cosas. Entiendo yo, porque como está en coreano, son lo que se entiende. Bueno, el parque este es muy bonito. Aquí ellos lo que dicen es que en todos los juegos de simulación por la noche no pasa nada. Entonces ellos han hecho que los sueños, lo que sueñen los toys, influyan en el juego, en el gameplay. Si sueñan con suerte, pues pueden ganar la lotería. Si sueñan con pesadillas, pues les puede ir muy mal y cosas por el estilo. Lo que me parece a mí que está bastante, pero bastante bien. Bueno, lo de la tarotisa, perdóname, o sea, a mí esto me encanta. Yo esto lo usaría un montón, pero un montón, ¿eh? Porque me parece súper bueno. Y, incluyen sonambulismo. Se supone que este señor está sonámbulo y anda por ahí por su casa. Aquí se echa una siestecilla en medio del pasillo, me parece perfecto. La niña sale hasta la calle, claro que sí, a darle una vueltecilla. Este dormido perdido pone el suelo, pues eso, perdido también. O sea, estas cuestiones son muy graciosas, la verdad es que están bien. Y como se salen bastante de lo que ya conocemos, pues el estudio. Ahora hablamos del estudio. El estudio, esto es, vamos, el paraíso de las machiminas. Es el paraíso. O sea, es una zona en donde puedes hacer, por ejemplo, que si van a la lavandería, que si van al avión, que si son reporteros de televisión, que si no sé qué. Vamos, esto para hacer las machimimas son una auténtica pasada, porque ya tienes unos escenarios hechos ya de entrada por lo que es el equipo. Aparte que ahora están hablando del tema de los gráficos. Mira, qué pasada de gráficos. Es que son súper bonitos. Y mira la moto, es que yo quiero esa moto. Y aquí explica donde las fotos, donde puedes desenfocar el fondo, puedes centrarlo, puedes meterle luz, quitarle luz, puedes poner directamente el tamaño de foto, la pose. Bueno, es que esto para hacer machinimas y para hacer de todo es que es una maravilla. Y bueno, y aquí volvemos otra vez al cast, que el cast es una maravilla. Es que me encanta. Se le corta el pelo, que se le tiñe. Bueno, es que a mí esto me parece una maravilla. Yo que no soy muy de cast y las uñas, es que me encantan las uñas. Yo que no soy muy de cast en los Sims, espérate, en este voy a tirar horas y horas y horas y horas en el cast poniendo
haciendo combinaciones con los Sims. Es que además tienen rueda de color, que ahora la sacarán, mírala, para ponerle los distintos tonos de piel, fíjate, las ojeras y todo, pues lo haces todo con la rueda de colores, que esto es una auténtica maravilla. Bueno, este que pinta malote tiene. Bueno, claro. Uy, qué pose más chula, me encanta. Y hasta aquí todo lo que han mostrado en este primer vídeo, porque es el primero, va a haber más. La verdad es que creo que han apostado muy fuerte, han estado escuchando las cosas de las que se estaba quejando la comunidad Simmer y es lo primero que han mostrado. Han empezado con los coches, que eso es ir a por todas, a por las relaciones, a por las cosas que pueden ocurrirles en la vida a los toys. La verdad es que a mí el tema del mundo y los gráficos y el hiperrealismo de los propios toys en lo personal me gusta, o sea, yo lo digo ya de entrada, a mí me gusta. Me habíais preguntado en otros vídeos, sobre todo en vídeos de Vivaland, que me parecían a mí estos juegos nuevos que venían como a plantarle la cara o a hacerle la competencia a los Sims. Realmente de este había muy poquita información, pero vamos, con lo que han mostrado, desde luego yo estoy con todo el hype del mundo, de verdad, me ha gustado muchísimo, estoy deseando probarlo. ¿Qué he echado de menos en este primer vídeo? La construcción. Porque han mostrado una manera de customizar las ciudades que me parece que está muy bien, el poder ponerle los niveles de suciedad, los niveles de catástrofes que le puedan ocurrir, que ahí tiene también un dejé con el tema de SimCity o de Skylines. Vamos, a mí eso me ha gustado mucho, pero no han mostrado nada de modo construir en cuanto a las casas, los apartamentos, etcétera, en donde vayan a vivir los toys. Que bueno, que yo entiendo que lo dejen para el siguiente vídeo, pero yo como constructora, pues es en lo que más me fijo, evidentemente. Pero bueno, en cuanto al tema de gameplay, me ha gustado mucho. También os digo que el estudio ese para hacer machimimas a mí me ha flipado, nos va a arreglar la vida un montón. Como os estoy comentando, estoy deseando verlo y desde luego os voy a traer al canal todas las novedades que vayan surgiendo de este juego, que me parece a mí que va a ser un auténtico pelotazo. Así que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejarme un like, comentar qué os parece esto, suscribiros al canal si no lo estáis y bueno, que traeré más cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.